Les invito a abrir las Sagradas Escrituras, amén, la santa y bendita palabra de nuestro Dios. En Mateo 21, vamos a leer Mateo 21, versículo 28, vamos a leer al 31. Si ya lo tiene, me puede indicar con una mano. Mateo 21, 28, 31. 28, 31. Capítulo 21, versículo 28 a 31. Amén. ¿Ya lo tienen dos? Bueno. Mateo 21, 28 a 31. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pueden sentarse, hermanos, aleluya. El tema es una contestación correcta. Amén, una contestación correcta. En este pasaje, hermanos, aleluya, nuestro Señor Jesús me da cuenta o ilustra, amén, la importancia de lo que es la obediencia y la importancia de lo que es decir la verdad, amén. Aquí en el relato, hermanos, aquí en la palabra de nuestro Dios que acabamos de leer, se refiere a un padre que tiene 2 hijos, ¿verdad? Y les pide, el padre, ¿verdad? A cada uno de sus hijos les pide que vayan y trabajen en la viña. Pero uno de ellos le respondió, ¿verdad? Le dijo, no quiero ir, pero después arrepentido fue. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, él se arrepintió, amén. Él se arrepintió de haberle dicho al padre que no. Entonces, ¿qué, hermanos? Entonces él se arrepintió y siempre sí fue a trabajar a la viña. Amén. Entonces, hermanos, con esta palabra nuestro Señor Jesucristo nos enseña la importancia que es la obediencia. Amén. Que es la obediencia, que es a la verdad y que es que el arrepentimiento. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, el primero, el hijo arrepentido hizo lo que el padre le decía que hiciera, ¿verdad? Y el segundo, hermanos, aleluya, que él había dicho que sí, no fue. El que había dicho que sí, no fue. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que desobedeció y también que echó mentiras. Amén, aleluya. Y el primero, ¿verdad? Él dijo, no quiero ir. ¿Pero qué? Él se arrepintió y fue. Entonces nuestro Señor Jesucristo aquí hace una pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, hermanos, el primero fue el que hizo la voluntad del Padre. Amén. Entonces, hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo demanda que nosotros tengamos un corazón, hermanos, aunque fallamos, ¿verdad? Aunque fallamos siempre, estemos siempre dispuestos a obedecerle a nuestro Dios. Amén. No se trata solo de palabras bonitas, hermanos, aleluya, sino de obedecer. Amén. Habemos muchos que le decimos a Dios sí, pero vivimos, hermanos, como si dijéramos no.
Amén, aleluya. Entonces, hermanos, el segundo nos representa muchas veces a nosotros. A veces nosotros le decimos a Dios, sí, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Amén. ¿Y qué hacemos, hermanos? A veces todos le decimos a nuestro Dios, sí, Señor, ya voy a cambiar. Sí, Dios, sí, ya voy a ir a la iglesia siempre, ya voy a estar más seguido. Amén. Y sí, Señor, ya voy a obedecer a mis padres, ya voy a obedecerlos, ya voy a hacer lo que ellos me manden, lo que ellos quieran, aunque no esté de acuerdo. Aleluya, a veces los jóvenes, ¿verdad? Renegando o chisteando los dientes, como sea, hermanos, aleluya, pero hacen y obedecen, ¿verdad? Entonces hay que cambiar nuestra actitud, obedecer en buen modo. Amén, aleluya. Y todo eso, hermanos, a veces pensamos nosotros que nuestro Dios no se fija, ¿verdad? Pero nuestro Dios se fija en todo. Amén. Y en los jóvenes también se fija nuestro Dios. A nuestro Dios le agrada que el joven, que la jovencita, el adolescente, ¿verdad? El niño, sean obedientes a sus padres. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque es la única promesa que trae bendición. Amén, aleluya, para ellos, para los jóvenes. Es bendición, hermanos, y que trae larga vida para ellos. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, debemos de cumplir también nosotros como adultos, como mayores. Amén, aleluya. Debemos de cumplir, hermanos, si nosotros le hablamos con Dios y le decimos, sí, Señor, ya ahora ya me voy a esforzar, ya ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, hermanos, aleluya, ahí poco a poco nosotros vamos a ir obedeciendo y todo va a ir cambiando, amén. Pero tenemos que hacer primeramente la voluntad de nuestro Dios, amén. El hijo, hermanos, aleluya, el hijo le había dicho que no, pero él se arrepintió, amén, y fue. Entonces, hermanos, aleluya, el que hace la voluntad de nuestro Dios, hermanos, aleluya, es de agradarle a nuestro Dios, amén, de agradarle al Padre. Mira, ahí mismo, en Mateo, vamos a leer ahí mismo, donde leímos el 29. Respondió él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Entonces, hermanos, aleluya, a veces, a veces, tenemos que arrepentirnos, hermanos, de cosas. Amén. Aquí habla de un arrepentimiento en la palabra de nuestro Dios. Amén. Arrepentirnos, hermanos, aleluya, ya sea de algo que estamos haciendo que no le agrada a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que arrepentirnos y así nosotros hacer la voluntad del Padre. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, lo que nuestro Dios no quiere, no quiere tanta palabrería, hermanos. Amén. Lo que quiere que son hechos. Amén. Porque a veces, hermanos, se nos suelta la lengua muy fácil. Amén. Dice, esta lengua no tiene hueso. Entonces, hermanos, aleluya, a veces hablamos tanto, hacemos tantas promesas a nuestro Dios y no las cumplimos. Amén. Entonces, hermanos, lo que nuestro Dios no quiere es tanta palabrería, lo que nuestro Dios quiere que son hechos. Amén. Que es que lo que nosotros digamos, eso lo cumplamos. Amén. Aleluya. Y sí, hermanos, aleluya, tenemos que tener un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero, hermanos, aleluya, nos va a ayudar a ser obedientes a nuestro Dios, al Padre. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya. Mire, aquí vamos a leer ahí mismo el 20. ¿Dónde leímos ahorita? Del 29. Bueno, Mateo. Vamos a leer Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Entonces, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino todos aquellos que hacemos la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Entonces, tenemos que ser obedientes y tratar, amén, porque a veces ni tratamos de obedecerle a nuestro Dios, a veces ni tratamos de hacer la voluntad de nuestro Dios, amén. Entonces, hermanos, el tratar es muy importante para cada uno de nosotros, amén, porque si empezamos a tratar una vez, de ahí vamos avanzando y avanzando, amén. Entonces, hermanos, hay que poner de nuestra parte, porque hermanos, para así hacer la voluntad de nuestro Dios y un día, hermanos, estar en el cielo con el Padre. Amén, aleluya, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice ahí en el 20, así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Hermanos, entonces por nuestros frutos seremos conocidos. Por nuestros frutos, por nuestras actitudes, por nuestros hechos, aleluya, por todo vamos a ser conocidos. Amén, aleluya, por nuestros frutos. Entonces, hermanos, aleluya, aquí está hablando nuestro Dios donde leímos en Mateo 21, está hablando nuestro Dios de un arrepentimiento del Hijo. Y nosotros somos hijos, hermanos, aleluya, somos hijos del Padre, amén. Entonces, por lo cual, hermanos, tenemos que esforzarnos, arrepentirnos de cosas, ¿verdad? Y seguir el camino de nuestro Dios, obedeciéndolo, amén. Amén, aleluya. Mire, vamos a regresar a Mateo 21. Bueno, nuestro Dios. 29. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Entonces, hermanos, el arrepentimiento nuestro Dios lo toma en cuenta. Amén. Y ya fue agradable delante del Padre. El Hijo, hermanos, aleluya, fue y trabajó en la viña. Amén. Y el que le había dicho que sí, no fue. Aleluya. A veces decimos, sí, para tal fecha o sí, para la semana que entra, ahí voy a estar en la iglesia. Así hay gente que nos ha dicho, a ver, aleluya, hasta hermanos. Sí, ahí estaremos visitándonos y no vienen. Amén. Entonces, hermanos, aleluya. Entonces tenemos que ser, en nuestra palabra, hermanos, tenemos que tener una contestación correcta, siempre. Si podemos, sí. Y si no podemos, pues no. Amén. Hay que decir siempre sí, sí o no, no. Se puede o no se puede. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya. Mire, vamos a Ezequiel 18, 21. Ezequiel 18, 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. O sea que el que se aparte, hermanos, de todos sus pecados y que hace la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y seguimos, hermanos, sus estatutos y leemos su palabra. Entonces, hermanos, aleluya, nuestro Dios, hermanos, aleluya, nos va a guardar. Amén. Y dice, hermanos, hay una promesa muy grande, dice, de cierto vivirá y no morirá. No es que vayamos a vivir nosotros eternamente en este cuerpo, hermanos, sabiendo, nosotros sabemos que es nuestra alma, amén. Es nuestra alma la que sale de nuestro cuerpo, hermanos, de nuestro espíritu también, amén, aleluya. Y es la que va, amén, a la presencia de nuestro Dios. Y ahí, hermanos, es una vida eterna, amén. Ahí vamos a vivir para siempre. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros
pecados, de nuestras maldades, hermanos, aleluya. Y lee la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra de nuestro Dios es la que nos va a dirigir, la palabra de nuestro Dios es la que nos va a guiar en el camino. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que arrepentirnos y convertirnos de verdad, de verdad. Amén. Mire, vamos a Hechos 3. Hechos 3. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que arrepentidos y nos convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Así es que, hermanos, si nosotros nos arrepentimos de verdad con un corazón sincero, nuestros pecados son borrados. Nunca más se acuerda Dios de ellos, hermanos. Amén. Aleluya. Dios no es como nosotros, que nosotros a veces no nos olvidamos de las cosas, amén. A veces ahí las traemos guardaditas, guardaditas, aunque a veces decimos, sí, ya me arrepentí, sí, ya pedí perdón por esto y por lo otro, pero no, hermanos, miramos a la persona o al familiar o X hermanos y vuelve a salir eso, amén, aleluya. Entonces ahí no es un arrepentimiento verdadero, amén. Cuando nosotros nos arrepentimos, es un arrepentimiento verdadero, amén. Que nosotros cuando veamos a tal persona, hermanos, aleluya, que nos hizo daño o alguna falta o algo, ¿verdad? Cuando nosotros la veamos, ya no nos acordamos de eso, amén. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios con un corazón sincero y verdadero, amén. Porque, hermanos, todo eso nos conviene a cada uno de nosotros, porque dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermanos, aleluya. Vamos a estar, hermanos, bien gozosos, bien bendecidos, hermanos, aleluya, porque nuestro Dios, hermanos, aleluya, Él va a mirar que nosotros nos hemos arrepentido, hemos perdonado, amén, con un corazón sincero, hermanos, amén, aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que perdonar. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos perdonó nuestros pecados. Amén. Y así es que todos, hermanos, todos estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Amén. Dice su palabra que no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Hay personas que dicen que no necesitan ni venir a la iglesia, porque ellos se sienten buenos. Dicen, no, yo no fumo, yo no tomo, yo no salgo, yo no necesito ir a una iglesia. Amén. Pero es un error muy grande, porque si esa persona se cree, ¿verdad?, de que es buena, pero no tiene a Cristo, entonces, ¿a dónde va a ir? Amén. Aquí no importa eso. Aquí lo que importa es que siempre tengamos a Cristo en nuestro corazón. Él es, hermanos, aleluya, el principal, amén, para que nosotros entremos al reino de los cielos, amén. Él es la llave, hermanos, amén, aleluya. Él es la llave, amén. Él puede abrir el cielo, hermanos, para que nosotros vayamos a su presencia, amén. Pero ya depende de cada uno de nosotros, amén. Que nosotros nos arrepientamos y nos conviertamos verdaderamente, para que así todos nuestros pecados, todas nuestras faltas sean completamente borradas y olvidadas. Y así como nuestro Dios borra nuestros pecados y nos perdona, así cada uno de nosotros también de nosotros podemos, hermanos, debemos, perdón, también de perdonar y de borrar todas esas faltas, amén, que o lo que hicieron con nosotros, borrarlos de nuestra mente, amén, aleluya, no tomarle importancia, amén. Mira, vamos a regresar a Mateo 21. Bueno nuestro Dios, a su nombre gloria.
Mateo 21, vamos a leer el 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué dijo Dios, por qué dijo Jesús, hermanos, que los publicanos y las prostitutas entrarían primero al reino de Dios? ¿Por qué les diría él eso, hermanos? Pues la respuesta está ahí enseguidita, hermanos, en el versículo 32. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Entonces, hermanos, aleluya, aquí miramos que los publicanos y las rameras creyeron, ¿verdad?, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y ellos se arrepintieron, hermanos, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. A Juan nadie le creía, hermanos, y pues tampoco no le creían a nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Y así a nosotros, hermanos, aunque no nos crean, aunque a veces nos juzguen locos, amén, porque a veces, hermanos, la gente dice, bueno, no tiene otra palabra más que Jesús, y que Jesús, y que Jesús, pues hermanos, es que así es nuestra vida ya. Y nuestro corazón está lleno de Jesús, hermanos, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, aleluya, el que mucho perdona, hermanos, al que mucho le perdona a Dios, más agradece, amén. Entonces, hermanos, como nuestro Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando, hermanos, estamos agradecidos con nuestro Dios cada día, amén. Entonces, hermanos, aleluya, ellos, entonces, hermanos, miramos que la respuesta es para todo aquel que cree. Amén. Dice, los publicanos y las rameras creyeron. Entonces, nuestro Dios, hermanos, no hace distinción de personas ni preferencia de personas. A nuestro Dios, hermanos, Él no mira si la persona o el hombre o la mujer se prostituyen, hermanos, aleluya, o viven una vida que no es agradable a nuestro Dios. Pero si ellos creen en nuestro Señor Jesucristo y se arrepienten de sus maldades y de sus pecados, hermanos, nuestro Dios con todo su amor los perdona. Amén, los perdona. Entonces, hermanos, aleluya. Mire, aquí mismo en el versículo 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad, hermanos? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, de los hombres. Entonces, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén, aleluya. Pero hermanos, aleluya, nosotros somos privilegiados porque nuestro Dios, su Espíritu Santo, nos revela su palabra, nos revela los secretos, hermanos. En la palabra de nuestro Dios hay muchos secretos escondidos. Hay mucha palabra, hermanos, que nuestro Dios nos revela día con día. Amén. Aleluya. Él, hermanos, es un Dios lleno de amor y misericordia. Amén. Los religiosos, hermanos, ellos se creían buenos. Amén. Mire, los religiosos, y ellos no se arrepentían. Amén. Aleluya. Mire, les voy a dar un versículo de la palabra de nuestro Dios de lo que les dije ahorita, de que hay personas que se creen buenas. Mire, vamos a Lucas 18. Vamos a hablar sobre los fariseos, hermanos, de los fariseos. Lucas 18, vamos a leer del 10 al 14.
Aleluya. Lucas 18:10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y luego dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aleluya. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo se sentía, como se dice, casto y puro. Amén, aleluya. Que no, él decía que él no era como los demás. Amén, aleluya. Dice, para nada soy como este publicano. Aleluya, ni aún como este publicano. Y luego, hermanos, lo más tremendo que dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Entonces, hermanos, hay personas que les gusta saber que la gente ayuna. Amén. Pero el ayuno tiene que ser entre Dios y uno. Amén, aleluya. Y si uno, pues, tiene su matrimonio, su pareja, hermanos, tiene que ser de acuerdo. Amén, porque a veces hay ayunos que son prolongados, que pasan de 3 días. Amén, aleluya. Y siempre que tiene que haber un acuerdo. Amén, aleluya. Pero si no, hermanos, si ayunamos, nunca debemos de proclamarlo ni de decirlo, hermanos, porque eso sería orgullo. Y eso no lo va a tomar Dios en cuenta. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, y también cuando hablamos de diezmos, amén, aleluya, que no decirlo, hermanos, aleluya, como enaltecernos también. Amén. Todo lo que nosotros hablemos sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que hablar de diezmos también a veces. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que las personas también sean bendecidas. Amén, bendecidas, amén. Entonces hay variación de cómo nosotros dirijamos a las personas o cómo es lo que hablamos, amén. Pero nuestro Dios conoce nuestro corazón y Él conoce la intención del corazón, amén. De qué forma lo hablamos o de qué forma lo decimos, si es para ofender a alguien, hermanos, o ¿verdad? Nuestro Dios lo sabe y lo conoce todo, hermanos. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros hacemos es para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Entonces, este fariseo, hermanos, aleluya, se creía, ¿verdad? Él bien honesto. Pues como quien dice, pues no tenía ningún pecado en él. Amén. Pero, hermanos, dice más, el publicano estando lejos, él no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, él decía que él era un pecador, hermanos, y él golpeaba su pecho en señal de dolor, en señal de reconocimiento, amén, de que él era pecador. Amén. Y, y así es, hermanos, aleluya, hay una grande diferencia que él ni siquiera, amén, aleluya, ni siquiera quería mirar al cielo, no se sentía digno, hermanos, amén, no se sentía digno, amén, aleluya. Entonces, hermanos, habemos dos clases de personas, amén, pero
como le digo, nosotros podemos aparentar una cosa, pero pues Dios conoce todas las cosas. Amén. A veces podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar a las personas que nos rodean, pero a nuestro Dios nunca, jamás lo podremos engañar. Amén. Y lo más importante, hermanos, aleluya, que nuestro Dios conoce lo de adentro, nuestro Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe con qué intención, ¿verdad? Hablamos y hacemos todas las cosas. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, el fariseo se exaltó a sí mismo. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, y el publicano, hermanos, aleluya, era un hombre humilde. Amén. Un hombre humilde y reconociéndose que él era faltoso y que él era pecador delante de nuestro Dios. Amén. Y así somos nosotros, hermanos. Amén. Siempre, constantemente, estamos fallando, estamos pecando. No sé, hermanos, a veces estamos bien en una cosa, a veces estamos mal en otra, a veces estamos bien en una cosa, a veces estamos fallando en otra, y así estamos, hermanos, como seres humanos. Amén. Entonces, debemos de qué, hermanos, de arrepentirnos también. Amén. De arrepentirnos y pedirle a nuestro Dios que guíe nuestro camino y que quite esas fallas de nosotros. Amén. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que alabarle a nuestro Dios de verdad. Tenemos que buscarlo con un corazón sincero, con un corazón, pues sí, hermanos, con un corazón sincero delante de nuestro Dios. Mire, vamos a Isaías 29. Bueno, nuestro Dios. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón que dice está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice, este pueblo de labios me honra. O sea, hermanos, aleluya, que a veces nuestro corazón está lejos de nuestro Dios. Amén. Y hay muchas veces, muchas ocasiones que nosotros seguimos reglas de hombres. Amén. Es lo que dice aquí en la palabra de nuestro Dios. Dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Hermanos, entonces tenemos que buscar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, amén. No alabarlo, no adorarlo, no decir sí, de dientes para afuera, amén, aleluya, nomás de labios para afuera, hermanos. Cuando nosotros queramos servirle a nuestro Dios, que sea con un corazón sincero, cuando nosotros decidamos venir a la iglesia, venir al templo de nuestro Dios, sea con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, hermanos, aleluya, que venimos que a bendecir, a alabar el nombre de nuestro Dios, que venimos a agradarle solo a Él, que venimos, hermanos, aleluya, a buscarle a Él, que venimos a servirle solo a Él. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, nuestro corazón siempre tiene que estar dispuesto a buscar a nuestro Dios y siempre, hermanos, tener un arrepentimiento sincero, sincero. Amén, aleluya. Mire, vamos a regresar nuevamente a Mateo 21:31. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aleluya. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta es clara, hermanos, aleluya. El que se arrepintió, el que obedeció, amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser hacedores, hermanos, de la palabra y no tan solamente oidores, como dice en Santiago. Vamos a Santiago. Santiago 1:22.
Santiago. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aleluya. Entonces, hermanos, no estamos engañando absolutamente a nadie. Nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, hermanos, hay que valorar la palabra de nuestro Dios. Amén. Dios valora, hermanos, una vida de obediencia. Amén. Aleluya. Que 1000 promesas vacías. Amén. Entonces lo que nosotros prometamos tenemos que cumplirlo. Amén. Si decimos que sí, tenemos que obedecer. Amén. Tenemos que obedecer, hermanos. Amén. Y si hemos fallado o estamos fallando, estemos dispuestos a arrepentirnos y a cambiarnos. Amén. Nuestro Dios, hermanos, no busca la perfección. Amén. Él busca corazones sinceros. Él busca corazones que estén dispuestos, hermanos, a pagar el precio, porque no es fácil, hermanos, se paga un precio en el camino de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra es poderosa, hermanos, para cada uno de nosotros. Amén. Que nosotros en cualquier situación, en cualquier circunstancia de nuestra vida, hermanos, aleluya, estemos dispuestos a obedecer y hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros seamos obedientes a nuestro Dios. Amén. Y que nos arrepientamos, sí, de alguna falla, de algún pecado o de algo que estemos haciendo que no le agrada a nuestro Dios. Nuestro Dios está, hermanos, con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos siempre. Amén. Aleluya. No importa, hermanos, si nos arrepentimos lo que dijimos ayer, importa el hoy. Amén. Aleluya. Importa el hoy. El arrepentimiento es hoy, hermanos. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Entonces les invito a que se pongan sobre sus pies. Amén. Aleluya.